Buenos días a todas y todos. Somos San y Ale y hoy les traemos un video sobre un ceremonial histórico. Se trata del cambio de guardia del Regimiento 1 Patricios en el Cabildo de Buenos Aires. Este ceremonial se realiza todos los años, generalmente el día 22 de mayo, pero este año se adelantó al día 20 y nosotros estuvimos allí para mostrarles este evento histórico. A este histórico predio, testigo de aquellas jornadas, el Regimiento de Infantería 1 Patricios. Regimiento firmes, al hombro, arma. Regimiento muere. En aquellos sucesos memorables, el Cabildo de Buenos Aires, interpretando la voluntad popular, fue protagonista relevante y asumió la responsabilidad histórica de conducir con la máxima energía el proceso libertario que culminaría con nuestra independencia en 1816. El Regimiento de Infantería 1 Patricios, heredero del Cuerpo de Patricios Voluntarios Urbanos de Buenos Aires, se vinculó desde su temprana organización a los esfuerzos de tan honorables fines y supo tanto enfrentar al enemigo invasor como apoyar con su monolítica presencia la causa de la patria libre. Es por ello que hoy los patricios montarán guardia sobre la arquitectura cívica más importante que tenemos los argentinos, siendo custodios de los sagrados valores que se vivieron en la consolidación de nuestra independencia. Hoy nos encontramos nuevamente reunidos frente a este histórico cabildo para asistir a la ceremonia de relevo anual de la Guardia de Honor. Con él rendimos sentido homenaje a aquellos que nos precedieron y ofrendaron todo de sí en pos de sus sentimientos patrióticos. Por ello, el Regimiento de Infantería 1 Patricios y el Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo les dan la más cordial bienvenida. La Guardia de Honor se encuentra apostada frente al Cabildo y el regimiento marcha a tomar posición para iniciar el acto del cambio de guardia. El Regimiento de Infantería 1 Patricios fue creado el 13 de septiembre de 1806 como una legión de patricios voluntarios urbanos, en respuesta a una proclama de Santiago de Liniers, quien alentaba a los ciudadanos a armarse para enfrentar a los invasores británicos. Se encuentran formados en este histórico museo las banderas de guerra e histórica del regimiento, la banda militar Tambor de Tacuarí, las guardias entrantes y salientes y un cordón de honor de oficiales y suboficiales superiores del Regimiento de Infantería 1 Patricios, que en instantes más llevarán a cabo la tradicional ceremonia del relevo de guardia de honor del Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo.
agradecer especialmente la presencia con nosotros de los patricios reservistas y de los veteranos de guerra de Malvinas del Regimiento de Infantería 1 Patricios. El 5 de julio de 1806 recibió su bautismo de fuego en la defensa de Buenos Aires, siendo el entonces teniente coronel Cornelio Saavedra su primer jefe. Entre sus oficiales se encontraban Manuel Belgrano, Feliciano Chiclana y Díaz Vélez. El 27 de febrero de 1812, a orillas del río Paraná y comandado por el entonces coronel Manuel Belgrano, estuvieron presentes en el primer enarbolamiento de la bandera nacional, bajo la cual lucharon en muchas batallas. A continuación, saluda al Regimiento de Patricios el jefe del Estado Mayor General del Ejército. Regimiento de Infantería 1 Patricios, buenas tardes. Buenas tardes, general. ¿Está al frente? Gracias, Carlos. Participan del acto de cambio de guardia el ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, y el ministro de Cultura de la Nación, señor Tristán Bauer. Jefe del Regimiento de
Infantería 1 Patricios presentará los efectivos al señor Ministro de Defensa, quien saludará e invitará a saludar luego al señor Ministro de Cultura de la Nación. Regimiento 1 Patricios, buenas noches. Voy a pedir que salude al regimiento al Ministro de Cultura, doctor Tristán Bauer. Regimiento 1 Patricios, buenas noches. Se encuentran presentes en el sitial de autoridades el señor Ministro de Defensa de la Nación, Jorge Tayana, el señor Ministro de Cultura de la Nación, doctor Christian Bauer, el señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, General de División Guillermo Legario Pereda, el señor Subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, Brigadier Mayor Esteban Pedro Girardi, el señor Director del Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo, profesor Horacio Mosquera, autoridades militares, eclesiásticas y del orden civil de nuestro país. La Banda Militar Tambor de Tacuarí del Regimiento de Infantería 1 Patricios ejecuta nuestro himno nacional argentino.
El jefe de tropas impartirá las órdenes para iniciar la presentación de los jefes de guardia. El histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. El coronel Patricio Faría, jefe de guardia entrante, solicito su autorización a hacerme cargo de la Guardia de Honor del histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Trompeta de órdenes. ¡Órdenes, mi teniente! Toque de relevo de servicio. ¡Toco relevo de servicio, mi teniente! Sargento de cuarto, ordene, mi teniente, inicie con el relevo de los puestos de la Guardia de Honor del histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Inicio con el relevo de los puestos de la Guardia de Honor del histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires, mi teniente. Guardia entrante, ¡man! Además de la defensa de Buenos Aires y el combate de San Pedro, participó de las batallas de Paraguarí y Tacuarí en la expedición a Paraguay. Las batallas de Las Piedras, Tucumán, Salta, Vilcapugio y Ayohuma en la campaña al Alto Perú. Las batallas de Ituzaingó y Bacacay en la guerra contra el Imperio de Brasil. Años después de estas batallas y a causa de un motín, el regimiento perdió el nombre de Patricios, que recién le sería restituido en 1830 por parte del brigadier general don Juan Manuel de Rosas. También participó, al mando del coronel Ramón Rodríguez, en la batalla de Vuelta de Obligado, una de las más cruentas contra el bloqueo anglo-francés en el año 1838. Muchos años después de esta batalla, el jefe de las tropas británicas, el almirante Sullivan, entregó al consulado argentino una bandera argentina tomada en ese combate y una carta donde decía: «Quiero restituir al coronel Rodríguez, si viviera, o al regimiento de Patricios de Buenos Aires, si aún existiese, la bandera bajo la cual, y en la noble defensa de su patria, cayeron tantos de los que en aquella época lo componían». Guardia entrante, guardia saliente, descansen. ¡Ah!
fusilería, descanso. Patricios, como en aquellas históricas jornadas donde supimos defender nuestra voluntad soberana de determinar nuestro destino, saludemos al Cabildo con nuestras armas como muestra de lealtad y respeto institucional. A continuación, los fusileros de Patricios saludarán al Cabildo con disparos de salva como muestra de lealtad y respeto. Evocando con orgullo el pasado heroico y la estirpe guerrera de la sangre generosa de aquellos bravos paisanos que empuñaron armas junto a Saavedra, luchando por la libertad y la emancipación del yugo extranjero. La historia, nuestra historia, cubre con su manto estoico a los patricios, héroes anónimos de la nación. Hoy, como ayer, la llama de su historia es llevada por estos soldados, cuya misión es dejarla encendida para toda la eternidad. Regimiento de Infantería 1 Patricios, decano del Ejército Argentino, prólogo de la patria, epílogo de epopeya. Tu honor y gloria sean por siempre el orgullo de tus hombres. Regimiento de Infantería 1 Patricios, un regimiento probado en combate, con 215 años de historia.
Los jefes de guardia informarán que han efectuado el relevo de la Guardia de Honor del Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Señor coronel, informo que hice entrega de la Guardia de Honor del histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Permiso, mi coronel, me hice cargo de la Guardia de Honor del histórico Cabildo de la Ciudad de Buenos Aires. Jefe de guardia, ¡marcha! Comenzará el desplazamiento del cordón de honor. Se invita a ingresar a la sala capitular del Cabildo para firmar el acta correspondiente a los señores Ministro de Defensa de la Nación, Ministro de Cultura de la Nación, señor Jefe del Estado Mayor General del Ejército, señor Subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, señor Jefe del Regimiento de Infantería 1 Patricios, señor Director del Museo Histórico Nacional del Cabildo y la Revolución de Mayo. Y con esto finaliza el video que les traemos hoy. Esperamos que haya sido de su agrado y los esperamos muy pronto.